Hola, vamos a comenzar este segmento de la unidad 4 de la clase de nutrigenómica, la asignatura de nutrigenómica dentro del programa de maestría en investigación multidisciplinaria de salud, impartida por una servidora. Soy la doctora Dealmi Delgadillo Guzmán. Esta unidad vamos nosotros a identificar qué significa las vías de señalización y cuáles son las estrategias de estudio analítico en biología molecular para cada uno de estos elementos que componen justamente las vías de señalización. Lo vamos a hacer por segmentos. Este primer segmento básicamente vamos a dar conceptos para que los podamos comprender de una manera más clara. Comencemos con este concepto muy interesante que son las hormonas. ¿Y por qué las hormonas? Porque recordemos que las proteínas pueden ser ligandos de receptores y entonces comenzar a hacer reacciones o comunicación entre las células. Las hormonas son mensajeros entonces químicos que van a actuar de manera local o a distancia para regular una actividad de una célula blanco. Una célula blanco es la célula que recibirá esa señal, que recibirá ese mensajero químico para que entonces tengamos una respuesta en esta célula blanco. Puede ser liberado a la circulación general o bien también pueden ser productos de glándulas endocrinas que van a dar una respuesta a cambios estructurales correspondientes a la regulación de la homeostasis. Recuerden que la homeostasis es un proceso necesario para poder tener una regulación de todos los elementos que componen nuestro organismo, nuestro equilibrio, nuestra economía. Entonces vamos a encontrar varios grupos importantes de agentes hormonales. Entre ellos tenemos hormonas peptídicas que se componen de aminoácidos y que son en cadenas cortas, por eso son peptídicas. Péptido significa la unión de varios aminoácidos que nos conformará una proteína, pero una proteína que no alcanza a tener una extensión muy grande y por eso le llamamos péptido. Por otro lado tenemos a las hormonas esteroideas que también son un componente proteico, pero que tienen la facultad de ser altamente liposolubles, atravesar las membranas y tener una regulación en una célula después de haber sido secretadas por una glándula. Tenemos a las hormonas tiroideas, también a factores de crecimiento. Tenemos a citocinas o citoquinas, que son proteínas que van a estar actuando como mensajeros o como elementos que van a regular respuestas inflamatorias o respuestas de renovación celular. Y por otro lado también tenemos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellas moléculas o aquellas hormonas que actúan en el sistema nervioso central y que nos ayudan a la regulación de nuestros elementos de pensamiento, de movimiento, motores, sensibles, etc. Muy bien, vamos a hablar entonces de la célula blanco. Una célula blanco es aquella célula que va a recibir la señal de justamente este efecto de una hormona. Y podemos tener un efecto endocrino. Endocrino significa que la célula blanco, es decir, la que recibirá la hormona, deberá de estar en un lugar lejano que provoque que la hormona llegue a través de la circulación general. También tenemos a un efecto parácrino, que son células que son vecinas, no precisamente tendrá que llegar a la circulación general, sino que son vecinas, que son cercanas, pero también tenemos al efecto yuxtácrino, que es inmediata. Es decir, esa célula blanco se encuentra pegada a la célula que está secretando la hormona. Y por otro lado, tenemos un efecto autócrino, en donde la misma célula tiene receptores para la hormona que se está secretando. A todos estos procesos, entonces, van a culminar en
una transducción de señales. La transducción de señales son varios procesos no lineales, no precisamente lineales, que pues nos ayudan a tener una amplificación de la señal que comienza desde la unión del ligando con el receptor y luego una serie de proteínas se activan de manera intracelular para comenzar a tener efectos diversos. A eso le llamamos amplificación. El hecho de que la unión del ligando con el receptor nos lleve a diversos efectos biológicos porque tenemos muchas proteínas blanco. Por ejemplo, enzimas metabólicas o proteínas reguladoras de genes o proteínas propias del citoesqueleto, que al ser activadas, entonces alteren el metabolismo, alteren la expresión de genes o alteren el movimiento de la célula. En esta diapositiva podemos observar una señal A. Una señal A que va a comenzar cuando se una el ligando con el receptor y entonces comencemos a tener una cascada de interacción gracias a las proteínas sinasas. ¿Y qué son las proteínas sinasas? Recordemos que una proteína sinasa es aquella que activa a otra proteína y que tiene un efecto enzimático, es decir, que nos ayuda a que tengamos una reacción de fosforilación. Una vez que esta fosforilación llega a esa molécula, entonces comenzamos a tener factores de transcripciones de tipo A y terminan en la regulación de la secuencia de elementos del DNA para comenzar a tener genes blanco y comenzar transcripción de proteínas. De una manera paralela o como un ciclo o un feedback, la señal que está provocando precisamente el aumento de esa proteína proveniente de esta primera reacción, que es la señal A, nos generará otra señal en otros receptores en donde habrá una inactivación dado la transcripción de factores que son inhibitorios y que de esta manera nos ayudan a regular las acciones que tiene una célula. Es decir, ninguna señal debe de ser perpetuada. Todas deben ser reguladas. Es decir, una acción de excitación o de activación deberá ser inhibida o eliminada o inactivada precisamente para que las funciones no se perpetúen. La activación o los efectos de la célula blanco nos lleva a varios elementos. La primera es la activación enzimática. La activación enzimática modula la actividad de enzimas intracelulares, que son de alguna manera ya preexistentes y si el principal mecanismo es la fosforilación y defosforilación. Esta primera activación enzimática es muy importante porque la fosforilación y defosforilación nos da ese componente de regulación. Fosforilación es activación por la acción de una enzima que va a permitir que una molécula gane fosfatos y con esto activarse. Y desfosforilación es justamente lo contrario, que sería quitar ese fosfato para inactivarla. Vamos a tener, por supuesto, efectos en la membrana que van a tener que ver con la acción eléctrica de la membrana, los cambios de los voltajes debido a estas activaciones y el flujo de iones, pero que nos van a regular el movimiento de moléculas, ¿verdad? Sabemos que los iones, los metabolitos a través del paso a través de la membrana, pues nos pueden ayudar a tener efectos. Por ejemplo, en el receptor de la insulina, un cambio en la membrana es justamente que exista un transportador de la glucosa y con esto se capta la glucosa del espacio extracelular al intracelular.
Por otro lado, también otro de los efectos es la activación de la transcripción génica, en donde comienza a incrementarse el número de copias de RNA mensajero específicos y aumentan los niveles de las proteínas codificadas por estos RNAs. Por ejemplo, tenemos a la prolactina, que activa la transcripción de un gen de caseína, y esto tiene que ver con la regulación de la formación de leche en células mamarias. Veamos entonces cómo tenemos células secretoras que van a estar secretando hormonas y que podemos tener células dianas, ya sea aledañas o células no dianas sin receptores. Esto también puede suceder y que pueden tener cambios justamente por la interacción con la hormona. Vamos a analizar los tipos de receptores. Bueno, por un lado vamos a señalarlo por acá. Okay. Primero tenemos a las proteínas que están acoplados a un receptor. En este caso vamos a tener a un ligando externo que se une al receptor. Este es el ligando, se une al receptor y activa de manera intracelular a proteínas G, que se llaman proteínas GTPasas. En este caso, o más bien GTPs. Estas GTPs es porque son guanosin-trifosfato y requieren de un cambio conformacional para que entonces, al ser activado por ser fosfatas, o sea, guanosin-trifosfatos, se unan a otros, se desacoplen del receptor y se unen a una enzima que se encuentra en la membrana y así comenzar la transducción de las señales. Luego tenemos al receptor tirosincinasa. Los receptores tirosincinasa se unen. Fíjense, aquí está muy interesante porque, por un lado, no van a estar unidos estos dos elementos. Aquí son receptores que están conformados por monómeros y que se dimerizan para poder tener acciones enzimáticas o acciones intracelulares. Cuando el ligando se une al receptor, entonces en esta zona intracelular, aquí vamos a tener un residuo de tirosina. Recuerden que esto es una proteína. Aquí abajo, dentro de la membrana, el residuo se llama tirosina. Es un aminoácido, pero además tendrá una actividad enzimática. ¿Esto qué importancia tiene? Pues que la actividad enzimática es precisamente una sinasa. Por lo tanto, nos ayuda a transferir fosfatos. ¿Pero a quién le transfiere el fosfato? A el receptor o al monómero vecino. De tal manera que el receptor, al unirse al ligando, se autofosforila, ¿sí? Y comienza una cascada de señales de sinasa, es decir, de activación con fosfatos, para terminar con la síntesis de proteínas. Por otro lado, tenemos el receptor guanililciclasa. Un receptor guanililciclasa lo que hace es, cuando se une el ligando con el receptor, comienza o estimula la formación de un segundo mensajero llamado GMP cíclico, que básicamente lo que hace es una activación enzimática también, en donde hay transferencia de fosfatos. Es decir, este es guanosin-trifosfato, este trifosfato, dos fosfatos se pueden liberar para tener un segundo mensajero que sería el guanosin monofosfato. También puede existir receptores de AMP cíclico, donde el segundo mensajero no sería GMP cíclico, sino AMP cíclico. Y eso es solamente un intercambio de un nucleótido llamado adenina o guanina, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros tipos de receptores como los canales iónicos, que son activados por el paso de o más bien la unión del ligando provoca la apertura del canal para que un ion pueda atravesar la membrana. Y entonces con esto hacer cambios en las membranas celulares, en los voltajes y comenzar alguna activación. En este caso, a veces los ligandos pueden pasar de manera pues muy facilitada por ser altamente liposolubles y pueden también tener receptores nucleares. Puede haber también un receptor de adhesión de, por ejemplo, las integrinas, las cuales se unen a moléculas en la matriz extracelular, hacen cambios conformacionales, es decir,
cambia su estructura el receptor y esto llega a hacer una interacción directamente con el citoesqueleto. Esto puede hacer movimientos de las membranas, movimientos de las células, y esto es gracias a receptores de adhesión. Los receptores acoplados al sistema de segundos mensajeros, tenemos entonces a los receptores acoplados a proteínas G y los receptores con actividad guanilato ciclasa. Ambos tipos de receptores entonces nos van a dar segundos mensajeros como un subproducto. Bueno, por este lado, aquí tenemos un receptor acoplado a proteína G, que generalmente son proteínas grandes que atraviesan la membrana 7 veces, son con 7 hélices, y al final, en una parte intracelular, van a estar unidas a la proteína G. Esta proteína G está conformada por 3 subunidades, la alfa, beta y gamma, y su activación o inactivación es dependiente de la presencia de GDP. ¿Sí? Cuando se intercambia por GTP o se genera el AMP cíclico o el GTP cíclico, entonces esto se puede liberar. Por otro lado, aquí tenemos a los receptores con actividad guanilato ciclasa transmembrana, en donde tiene una parte amino inicial extramembranal y una carboxilo terminal intramembranal, que también van a tener actividad guanilato ciclasa transmembrana. Es decir, cuando decimos que hay guanilato ciclasas es que hay intercambio o más bien generación de un complejo cíclico, pero que en un inicio tenemos trifosfatos, ya sea con guanilato o con adenilato, ¿sí? Luego tenemos receptores relacionados con actividad sinasa. Como les había comentado, la actividad tirosincinasa, esa es dada por un receptor, ¿sí? Un receptor que nos permite tener una interacción entre los monómeros. Al unirse y acercarse, uno de los monómeros activa a su aledaño y de esta manera se hace cruzada la fosforilación. Esto es gracias, o más bien es debido a la tirosina presente en la parte intracelular. Pero también puede estar un residuo de serina y treonina que también tienen esta misma actividad y se unen también a tirosina sinasas. En este caso, fíjense lo que sucede. El receptor va a tener una formación de AMP cíclico, ¿sí? Gracias a esta cruce de activación por las sinasas, ¿sí? Estas sinasas nos van a llevar a la formación de proteínas sinasas con unas unidades catalíticas que se van a activar. Estas unidades catalíticas justamente son esos residuos de tirosina. Entonces comenzamos a tener intercambio de el fosfato, ¿sí? Y esta activación me lleva a fosforilación de otros elementos posteriormente dentro de la célula. Los receptores que están acoplados a canales iónicos, por ejemplo, los canales de cationes como el sodio, potasio y calcio, o los canales de aniones como el cloruro, casi siempre siempre se encuentran anclados a la membrana y tienen varias subunidades, ¿sí? Estas subunidades van a recibir a un ligando y al unirse en un sitio alostérico, es decir, un sitio de unión de la proteína del receptor, entonces este canalito, que es un poro, se va a abrir de manera específica para poder dejar pasar o permitir el paso a través de la membrana de un elemento específico por su carga, por su peso y por el tamaño de la molécula. Puede ser sodio, potasio, calcio o bien el cloro. ¿Y qué función cumple una enzima con actividad sinasa o quinasa? Ya habíamos comentado, fosforila residuos de aminoácidos específicos, ¿sí? La tirosincinasa fosforila residuos de tirosina y serintroninquinasa fosforila residuos de serina y de treonina. Entonces,
Básicamente, la función enzimática de una sinasa es fosforilar. Y una enzima con actividad fosfatasa defosforilar, es decir, defosforila o quita residuos de residuos aminoácidos específicos. Por ejemplo, una tirosina fosfatasa defosforila residuos de tirosina y serinterin fosfatasa defosforila residuos de serina y treonina, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar una secuencia de aminoácidos del sustrato, es decir, en esta parte, una secuencia específica que hace que se reconozca como una actividad de unión y están cercanos al residuo o para poder fosforilar o defosforilar. Esto le llamamos motivos. Un motivo entonces es la secuencia de aminoácidos del sustrato. Es decir, el sustrato es donde va a actuar la enzima. De esta forma, las enzimas reconocen qué aminoácido fosforilan o defosforilan. Es decir, el motivo es ese punto, es esa huella dactilar, esa huella que reconoce la enzima para unirse y entonces hacer su efecto de sinasa o fosfatasa. Dada su alta especificidad, el nivel de fosforilación de un aminoácido estará dado por un balance entre la actividad de su sinasa y desfosfatasa. Las hormonas y receptores con actividad sinasa fosfatasa podemos encontrar al factor de crecimiento epidérmico, al receptor de la insulina, son ejemplos. Los que se unen a tirosinas tenemos a las interleucinas, a la hormona de crecimiento, a la prolactina, y actividad serinteriosinasa tenemos al receptor transformante beta, el factor de crecimiento transformante beta, esto es por sus siglas en inglés, Transforming Growth Factor Beta, y con actividad tirosina fosfatasa tenemos a las células CD45 del sistema inmunológico. ¿Qué son entonces los receptores con actividad tirosina sinasa? En resumen, son proteínas transmembranas con un grupo amino externo, un solo dominio transmembrana, varios motivos estructurales que van a ser extracelulares. Justamente aquí son regiones donde se unen la enzima y son ricas en cisteína o relacionados con inmunoglobulinas. Contienen un dominio catalítico citoplasmático muy conservado y posee dos lóbulos, uno que va a unir a magnesio con el ATP y otra que forma un loop catalítico con actividad de la sinasa. Es decir, en este caso, con los dominios catalíticos, la unión del magnesio con ATP es indispensable para la fosforilación. Desde el punto de vista nutrigenómico, el magnesio entonces se convierte en un elemento de gran importancia en la activación de las uniones de las enzimas, tanto fosfatasas como sinasas. La cantidad de magnesio presente en una célula en el líquido intracelular va a promover que estas uniones se lleven a cabo. Miren, aquí tenemos a varios tipos de receptores por este lado. Miren, aquí en esta parte extracelular tenemos estos dominios de cisteína, ricos en cisteína, y acá este es el residuo de tirosina. Vean cómo se encuentra de manera intracelular, es decir, atraviesa la membrana plasmática. Este es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Sin embargo, el receptor de la insulina o el receptor que es semejante a la insulina, el crecimiento, tiene dos subunidades, en donde hay un dominio rico en cisteína y dos dominios que son sinasas y se autofosforilan. También tenemos otros tipos de receptor de inmunoglobulinas. Vean cómo en este caso no existen dominios de cisteína, tanto para el receptor de las plaquetas o receptores del factor de crecimiento epidérmico, tampoco eso sucede. O de FGF, que es el factor de crecimiento
También eso es otro factor de crecimiento, ¿sí? En este caso, vean cómo no hay residuos de cisteína. Simplemente hay un dominio que es parecido a las inmunoglobulinas y que entonces se hace una unión por reconocimiento de la conformación. Pero tenemos aquí a un receptor que es mixto. Tiene un receptor parecido a la inmunoglobulina, tiene el dominio rico en cisteína, y también va a tener un dominio igual al de la fibronectina tipo 3. Y por supuesto, tendrá su región de inserción a la cinasa. Estos receptores entonces se dimerizan de manera hormonodependiente, es decir, su transducción de señales va a depender de que exista una hormona que se una al receptor para que entonces éstas se dimericen y se autofosforilen. La unión del ligando al receptor induce la dimerización del receptor. Como consecuencia, ocurre auto o transfosforilación del dominio citoplasmático y reclutamiento de sustratos con afinidad por el receptor tirofosforilado. Los sustratos de estos receptores son proteínas con un dominio llamado SH2. SH2 son sitios de reconocimiento de fosfotirosina. SH2 viene de una serie de estudios anteriores que tienen que ver con un sarcoma, pero que estaba presente ese tipo de proteínas. Entonces, algunas de estas proteínas son fosforiladas por el receptor y SH2 es una proteína de reclutamiento, es decir, que comienza a atraer a los sustratos y entonces comienza a hacer la activación de las enzimas o de las proteínas gracias a que existe este punto de anclaje. Algunas de estas proteínas son fosforiladas por el receptor y pueden servir de efectores en la transducción de señales. Por ejemplo, en una unión de PI3 casinasa o fosfolipasa C o proteína activadora de GTPasa que más adelante vamos a comentar. Otras actúan como adaptadores moleculares que se unen al receptor ya fosforilado por el dominio SH2 y otras proteínas celulares mediante dominios SH3. Estas SH3, la diferencia de esta de SH2 es que reconoce sitios ricos en prolina. Un ejemplo es GRB2. Vamos a ver un ejemplo importante con GRB2. En este caso, pueden reclutar otras proteínas que serán las efectoras. Es decir, una vez que se reclutaron a estas proteínas, entonces otra va a efectuar el efecto biológico final. Valga la redundancia, efecto biológico final. ¿Y dónde está ese efecto biológico final? Pues en la síntesis de proteínas o en la formación de nuevos complejos. SCR significa sarcoma de Rose, que es precisamente de donde se sacó SH2. La proteína es una tirosincinasa. Esta SRC es una proteína tirosincinasa y lo que se observó es que había una sobreproducción de esta molécula en el cáncer de colon y piel. Se encuentra localizada en la cara interna de la membrana celular. Hay muchas proteínas que pueden ser dianas de esta tirosincinasa y se conoce que regula varios procesos. Número 1, la pérdida de la dependencia del anclaje, el control del crecimiento, los cambios del transporte de metabolitos, la organización del citoesqueleto, la apoptosis y la metástasis. Y lo hace por medio, fíjense bien, aquí tenemos un receptor de crecimiento epidérmico, del factor de crecimiento epidérmico. Aquí tenemos un receptor acoplado a proteínas G y tenemos una integrina, que como vimos son receptores diferentes, pero todos tienen algo en común, que van a activar a una tirosincinasa.
¿sí? Y entonces van a tener diferentes respuestas. Por un lado, puede haber una vía llamada PI3K-AKT que tiene que ver con la supervivencia celular. Por otro lado, puede activar a la vía de RAS, RAF y MAP, que tiene que ver con proliferación. Entonces, siempre que vean RAS, RAF y MAP sinasa, tiene que ver con proliferación celular. Esta vía se ha asociado cuando es perpetuada con cáncer. STAT3, esta tiene que ver también con la angiogénesis. Miren, todos estos elementos de manera homeostática deben de existir, pero cuando se perpetúan, se comienza a observar enfermedades o alteraciones pues graves. Cuando también este CRC tiene un efecto de tirosina, también actúa sobre P130, que tiene que ver con movilidad e invasión celular. Bueno, vamos a hablar sobre las proteínas reclutadoras, justamente estas SH2 y SH3, para que nos quede más claro cuál es su papel. Miren, recuerden que el receptor de manera inactiva pues tiene unión a otras proteínas. Entonces, para poder comenzar la activación o la cascada de señalización, requiere forzosamente pues que no tenga unidos a ellos a otras proteínas que no le permiten tener interacción con las demás, los demás elementos y estos que se activen. Entonces, ¿qué sucede? Las fosfatasas lo que hacen es, número 1, comienzan a eliminar el grupo fosfato de la tirosina y esto comienza a desestabilizar la estructura y da lugar a la apertura de los dominios CH2 y CH3. Y entonces el dominio catalítico que autofosforila la tirosina se activa y de esta manera la SCR deja un centro activo accesible a las proteínas diana. Es bien importante entonces que estas proteínas reclutadoras quiten de la unión o atraigan a unas proteínas o a otros elementos que estén haciendo que esta parte no tenga una acción. En las formas inactivas, fíjense bien, este dominio catalítico, que es esta parte, está bloqueado por el bucle de activación, ¿no? Esta parte está bloqueado por el bucle de activación. Entonces, SCR va a permanecer inactiva. SCR es esta, ¿sí? SCR es esta. Permanece inactiva porque tiene una activación con esta y con esta, CH2, y entonces está fosforilando el residuo de tirosina. De esta manera se encuentra inactiva. Pero cuando este bucle de activación es defosforilado, es decir, se quita este fosfato, ¿qué sucede? La atracción entre CH2 ya se elimina y entonces podemos tener un sitio de unión para otra cosa. Es un juego ahí de proteínas y de adaptación. Las proteínas adaptadoras entonces comienzan a ser parte de los complejos proteicos de transducción. Estas proteínas reclutan proteínas, otras proteínas, que son de manera secuencial y van a ser complejos. Fíjense, ya habíamos visto entonces que el receptor se une al ligando. Aquí tenemos al SCR, que tiene el efecto de fosforilación y defosforilación, pero luego comienza a haber transferencia de fosfatos y esto hace complejos múltiples y estos nos llevan a elementos de transducción de señales, que es justamente todos estos elementos que están pasando aquí, y nos llevan a un efecto biológico final. Pero este ciclo debe ser inactivado. Cuando está activado es porque está fosforilado y cuando está inactivado es porque está defosforilado. En el caso de este ejemplo, cuando tenemos fosforilaciones que gana fosfatos y entonces tenemos GTP, y cuando pierde el fosfato por una hidrólisis, entonces tenemos GDP.
Bueno, un ejemplo de este tipo de moléculas pequeñas es el factor de crecimiento epidérmico o epidermal growth factor, que participa en la proliferación, en la diferenciación y la supervivencia celular. Es uno de los receptores más importantes y que tiene mayor activación en nuestro organismo. Su principal efecto biológico entonces consiste en la modulación de la proliferación celular. Modulación. Sus células blanca o diana son células epiteliales y fibroblastos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acción del receptor de crecimiento epidérmico, cuando tenemos procesos de cicatrización de heridas, de regeneración o protecciones de la mucosa gástrica. Una célula gástrica, por ejemplo, tiene 10 días de vida media. Entonces, continuamente este receptor se está activando. Se obtiene a partir de muestras de sangre del propio paciente. Este factor de crecimiento epidérmico lo podemos obtener de las plaquetas o de algunos elementos que se encuentran en el plasma. Se trata de un receptor con un dominio transmembranal y se une al factor de crecimiento epidérmico como un monómero. La unión del receptor con el ligando causa un cambio en la conformación del receptor y entonces hay una dimerización de este. ¿Qué significa cambio conformacional? Pues es un cambio en su forma. Básicamente giran o cambian de forma, pero ese cambio conformacional también se traduce en una diferencia en las moléculas que se van a unir. Esto activa la tirosina sinasa intrínseca y cada receptor se transfosforila en varias tirosinas. A estos residuos fosforilados se unen a proteínas con dominios precisamente SH2 y dependiendo de los aminoácidos que estén adyacentes a las fosfotirosinas, la afinidad de las proteínas con dominio SH2 será distinta. Aquí, estas son las vías de las mapsinasas o vía de PI3. De PI3K y AKT, que es una de supervivencia y activación de. Por lo tanto, entonces, la unión del receptor de crecimiento epidérmico va a activar a varias vías. La vía de las mapsinasas, la vía de fosfolipasa C-gamma y fosfoinositol 3 sinasa, que es PI3 sinasa. Estas vías todas conducen a fosforilación y activación de varios o diversos factores de transcripción que modifican la expresión génica y también pueden modular la actividad de diversas proteínas. Hasta aquí vamos a dejar esta primer parte. En la siguiente parte estaremos revisando ya con detalle cada una de las vías antes mencionadas, que es la mapsinasas de PLC gamma y PI3K sinasa. Hasta la próxima.